Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya tenía ganitas de empezar a hacer estos tier list de cartas, ¿de acuerdo? Y qué mejor que empezar por las monocolor de heroísmo, de maldad y las grises. Justo ahora que muchos de nosotros ya estamos pensando en ese pre-release, ese pre-lanzamiento que tenemos este fin de semana. Así que estas cartas nos van a ayudar a completar esos decks. Así que es muy importante conocer cuáles merecen mucho la pena y cuáles es mejor no contar con ellas. Y muy resumido, efectivamente, también he dicho yo, ¿no? He dicho nosotros, la gente que estamos pensando, y es que finalmente una tienda nos ha sorprendido, ha traído material de la nada, así que sí voy a poder jugar al Limited en físico este fin de semana, el sábado, así que muy contento. Bien, dos anuncios importantes que se va a repetir en los distintos tier lists que voy a ir sacando. Son tier lists provisionales, ¿de acuerdo? Los vamos a revisar después de 2 meses para ver ¿qué tanto me he confundido? Por favor, también dejen comentarios si creen que hay alguna cosa que esté muy errónea, si he acertado en todo, no lo sé. Por favor, que esto sirva también para que otra gente lea los comentarios y pueda aprender sobre el juego y sobre otras opiniones. Al final, los creadores de contenido solo somos un altavoz y en mi forma de crear contenido, de concebir todo esto, me gusta mucho traer lo que opina la comunidad y lo que opinan otros creadores de contenido, porque yo lo consumo, así que mi opinión no es solamente mía, sino que es algo construido colectivamente. Y segundo, es que soy muy. No estoy muy a favor del S, A. Creo que en muchos juegos es complicado, de verdad, poner esos tier lists, así que en este caso lo vamos a enfocar de otro modo, ¿vale? Va a ser obligatorio o meta, o sea, cartas que sí o sí queremos en nuestros decks porque son muy fuertes a día de hoy. Quizá en un futuro con nuevos sets eso cambie, pero a día de hoy a cartas que prácticamente siempre, si conseguimos ciertos aspectos, queremos esas cartas en nuestros decks. Muy jugable. No son los top, pero van a rendir muy bien a nuestros decks. Jugable, si no hay opciones mejores, poco jugable de nicho y gracias por participar. Hay un amigo que me proponía que llamara este tier Jar Jar Binks, pero reconozco que si bien no lo amo, no lo odio. Entonces me parecía demasiado insultar a un personaje interesante. Vale, ¿por qué lo enfoco de este modo? Lo enfoco de este modo porque no todo el mundo quizás sea como tú. No todo el mundo va a comprar singles en el mercado, no todo el mundo va a tener decks súper afilados. Hay gente que no solamente se va a centrar en el draft, en sellado, en construido, pero sin gastarse muchísimo dinero. Entonces, creo que es importante enfocarlo de este modo, por eso yo lo hago de este modo, para que todo el mundo diga, sé cuándo una carta tiene valor, sin pensar si es tier, es que si es tier S y no las tengo no puedo jugar. No, amigo, hay cosas muy jugables en verde y amarillo, incluso en naranja, que pueden funcionar muy bien y pueden ganar muchas partidas. Así que vamos directamente a ello para no demorar más este vídeo. Vale, importante, no me voy a detener a leer y analizar cada cartita. Voy a pasar rápido porque quiero que esta serie de vídeos de los tiers, de las cartas, sean vídeos más o menos cortos, de 20-30 minutos a lo máximo, ¿ok? Bueno, gracias por participar. Tenemos 2 cartitas y no quiero llamarlas malas, pero sí que hay una propuesta detrás de lo que nos vienen a ofrecer estas cartas que a día de hoy no es respondida. O sea, no hay un claro ejemplo o un claro combo o una clara jugada donde deberá sacar valor. Y es que pagar 7 para jugar una carta que no sea de heroísmo de nuestra mano gratis, ¿no? O sea, en teoría, si pagamos 7, queremos usar una carta, usarla para una carta que es de mucho más valor. Si fuera menos, pagamos directamente esa carta, ¿no? Y además recibir tanto daño como el coste de esa carta a nuestra base, no sé. Seguramente en un futuro esto haya combos muy interesantes. Jugar un evento de la mano gratis, por ejemplo. Entonces, no, puede ser, pero no sé. Y pasa un poquito lo mismo con You Are My Only Hope. Cuesta 3, miramos el top deck y lo podemos jugar por 5 menos o incluso gratis si nuestra base tiene 5 o menos de vida. ¡Wow! O sea, entiendo, hay mucha poesía detrás de esta carta, ¿no? Por lo que viene a representar, por la imagen, ¿no? Por esa escena mítica, pero a día de hoy necesitaríamos demasiado preparación, ¿no? Muchas cartas que nos permitan ver el top deck y para sacar valor a esta carta. Entonces yo creo que coleccionismo, yo la quiero en hiperespacio,
pero por ahora no tiene mucho uso. ¿Poco jugable o de nicho? Bien, bueno, voy a empezar siempre en estos tier list, todos. No lo ordeno en el tier cuál es mejor que otra, porque creo que es hilar demasiado fino y realmente no es relevante si uno está a la izquierda o está a la derecha, ¿vale? Pero sí los voy a organizar siempre por grises, negros y blancos, ¿vale? Gris, maldad y heroísmo. Comenzamos con Restock. Por un puntito, por un coste, podemos poner 4 cartas de nuestro descarte otra vez en nuestro deck. Esto por ahora es bastante de nicho, por eso es aquí. Tiene principalmente 2 usos, ¿ok? El primero es en partidas que se alarguen muchísimo o donde el rival nos intenta milear, ¿no? Nos intenta dejar sin cartas en el deck para que recibamos daño cada vez que intentamos robar una carta y no podamos. Bueno, pagando 1 podemos volver a tener 2 turnos, más o menos, de robo y no recibir ese daño en contra. También para los decks futuros de combo, porque ahora mismo no hay nada. Entonces, si jugamos una carta muy buena y la queremos volver a jugar, podemos meterla en el deck con Restock y con otra carta buscarla rápidamente para volver a jugarla. Entonces, hay cositas, pero a día de hoy de verdad no creo que esto funcione. Toca ver si en sellado o en draft las partidas cuesta cerrarlas o el meta va muy enfocado a limpiar mesa del rival y al final las partidas se alargan y de pronto esto pueda tener un poquito más de valor, pero por ahora muy de nicho. Y salvo que el arquetipo de Mileo, que por cierto subiré porque es un arquetipo que me gusta mucho, lo siento, sé que hay mucha gente que lo odia, a mí me gusta mucho, salvo que el Mileo venga muy fuerte, Restock no se va a jugar todavía. Pasamos a la Corellian Freighter 544, vehículo, transporte, centinela. No está mal por estadísticas, es capaz de aguantar varios golpes de unidades muy baratitas del rival, que nos pueden hacer mucho daño muy rápido, ¿no? Y frenar un poquito ese agro, aprovechando que es centinela, pero el problema es el coste 5. Creo que va a haber cosas más interesantes y prácticamente cada color, cada aspecto va a tener algo un poco más barato que puede hacer más o menos la misma función. Por eso está un poquito más abajo. Ahora, el arte... El Frontier ATRT 435, estadísticas interesantes para aguantar, tiene ambos si controlamos otro vehículo, por tanto, bueno, no está mal para sellado y draft, ¿de acuerdo? Pero para construido creo que necesitaríamos un deck muy enfocado a vehículos para sacarle mucho valor. Y mucho valor, bueno, sobre todo si más adelante hay más pool de vehículos, cada vez va a perder más valor esta carta, ¿no? Pero ese ambus puede estar interesante. Entonces, por ahora no es prioridad, pero no está mal para sellado y draft. El Underworld TAF 223 Underworld. Hay muchas cartas que tienen las estadísticas similares, que tienen alguna palabra clave, algún trait que nos beneficia un poquito más, como Rebelde, como Imperial, como Trooper. Poquito más que decir, ¿no? O sea, si tenemos que rellenar un deck de sellado, pues ahí va bien. Confiscate. Ok, esta tenía mis dudas, la verdad. Tenía mis dudas porque creo que sí puede llegar a ser jugable, pero va a ser muy dependiente del meta. Quizá no el meta global, mundial, sino también el meta local, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Por un puntito podemos derrotar una mejora del rival. Bueno, puede ser incluso a nuestra, ojo. Porque hay cartas que nos puede poner el rival para que, por ejemplo, no podamos atacar a su base, ¿vale? Ya, una cartita azul. ¿Por qué dudaba si ponerlo arriba? Por lo que decía, ¿no? Si de pronto en nuestro meta, en el meta de acá, o en el meta un poquito más de nuestra ciudad o de donde sea, hay decks que giran mucho en torno a mejoras, por ejemplo, azul, ¿no? Vigilancia va mucho en esa dirección. De pronto poder quitar algún centinela, quitar un escudo, quitarnos... Puede estar interesante, ¿no? Quitar un sable láser de esos que hacen tanto daño tanto de los Jedi como de los Sith. Puede estar interesante. ¿Es prioridad meterlo? No, porque yo creo que tenemos ya otras herramientas para poder lidiar con ello. Pero, lo dicho, si no tienes un deck afiladísimo, si tienes cartas contadas y necesitas tener algún modo de lidiar con eso, este Confiscate puede ayudar. Y esta no te las dudas, ¿eh? Este ATST coste 667... A ver, el tema es que una carta tan pesada de recursos 6, ¿no? Que te cuesta mucho jugarla, normalmente quieres que tenga un impacto fuerte. El impacto fuerte lo tiene, pero en el siguiente turno, porque el rival va a decir, ok, como no me quite esta cosa de delante, me va a tradear cualquier cosa que tengo en la mesa, prácticamente, porque 6 es mucho daño, me va a tradear casi cualquier cosa y encima el daño sobrante va a ir a la cara, a la base, y me va a empezar a meter muchísima presión y esto se puede descontrolar, ¿no? Entonces, eso sí lo tiene, pero no tiene algo directo, porque si el rival al mejor de 3 espera ya que tu carta con 6 recursos sea esta, se puede guardar recursos para girártela, para devolvértela a la mano, para quitártela directamente, pero claro,
al ser jugada no hizo nada. Y ese es el problema. Más allá de quizá absorber recursos del rival. De nicho, de nicho. Ahora, en un futuro deck de vehículos del Imperio, ojo, puede funcionar, ¿no? No lo sé. Y una carta que me tiene un poco dividido, esta la verdad estaba muy indeciso, pero al final por no poner tantas cosas arriba y repartirlas un poquito, las puse aquí en poco jugable o de nicho. Es un 4-3-4 rebelde, interesante, y Restore 2. Podamos curar 2 cada vez que ataquemos. Estoy jugando ahora Vigilancia, y esa curación, poquito a poquito, es muy buena, es muy buena. Y el arte me encanta. El arte me parece que tiene unos colores muy bonitos. Y he visto alguna foto así de la gente y se ve muy bonita. Pero creo que por un coste 4 hay cosas mejores a día de hoy en los distintos aspectos. Por eso la he bajado un poco. Pero creo que para construir sellado puede brillar, ¿eh? Porque ese 3-4 tiene mucha vida. Tiene la vida suficiente para aguantar algún tradeo o algún golpe del enemigo. Y 3 para quitarnos cosas de ellos. Entonces, creo que está interesante, ¿eh? Pero para construido creo que se queda un poquito por atrás. Y pasamos a jugable y comenzamos con el Volunteer Soldier. 3-2-3, Trooper importante porque comba con algunas cositas. Es la única gris que está en jugable. Todo lo demás ya son de monocolor o de heroísmo o de maldad. ¿Por qué la veo buena? Bueno, para decks que quieran abusar de Troopers, ¿no? Quieran abusar de Troopers. Al final es un 3-2-3, pero tiene Raid 1. Y que si tenemos otro Trooper en mesa, vamos a reducir su coste en 1. Por lo tanto, la vamos a poder bajar por 2. Así que, decks de muchos Troopers, esta carta sirve. Ahí está, está jugable. Yo creo que es decente, ¿eh? Yo si me sale ensellado voy a estar contento y la voy a incluir casi siempre. Por coste 1, tenemos este TIE Ellen Fighter. Es un 2-1. Bueno, no tiene mucho más, ¿no? Es un Imperial, Fighter y vehículo. La gracia de este es que de pronto, si no tenemos algún robo de 1, ¿no? Alguna jugada de turno 1 interesante en nuestro color, puede venir bien. Y sobre todo si estamos en un meta donde sabemos que los rivales pueden tener muchas unidades baratitas del espacio, pues tener este 2-1 ahí, pues puede lidiar con muchas de ellas. Así que está bien tenerlo en la mano, sobre todo para tratar de jugarlo prontito en la partida. Claro, en turno 7 u 8 robas esto, dices, madre mía. Y es por eso que no está más arriba, ¿no? Pero bueno, veremos. Imperial y vehículo, quizá en un futuro salen cositas en esa dirección y reciben buffos o lo que sea y puede ser una unidad un poquito más interesante. Por ahora, solo jugable. Y mira que el arte es bonito, ¿eh? Y el Almirante Moti podría estar de nicho, pero creo que es bastante jugable, pese a ello, ¿no? Porque, bueno, es un 2-1-1 Imperial oficial, así que ya comba con cositas, ¿no? Por ejemplo, esa guardia de Palpatine ya de pronto ya tiene mucho más valor en la mesa. Pero es que además, cuando es derrotada, podemos preparar una unidad de maldad. Y es que hay dos combos buenísimos. Está el combo de Vader y de Palpatine, que como pueden hacer daño con sus acciones, con sus habilidades, pueden hacerse al Almirante Moti. Y por tanto vuelven a prepararse para atacar una segunda vez con ellos. Entonces gana muchísimo valor con esos decks. Así que gente que vaya a jugar contra Vader y contra Palpatine, Almirante Moti, cuídense. Y los que lo vayan a jugar, pues a incluirlo en su deck. Y por coste 4, una de estas cartas que nos va a ayudar a... Pues es un removal, ¿no? Nos va a permitir hacer daño con 2 unidades, siempre contra la misma unidad rival. Entonces, no es muy práctica en el sentido de hacer mucho daño en área, ¿no? En área, o sea, como ir a varias unidades, pero sí nos va a permitir lidiar contra amenazas fuertes del rival, ¿no? Porque 2 unidades de valor de poder 3, ¿no? De daño 3, de pronto pueden hacer 6 daños a una unidad, a un Palpatine que quiera salir, a un Vader, algo, y rematarlo y ganar mucho, mucho tiempo. ¿Hay cartas mejores de removal, de quitar unidades del rival? Sí, pero como he dicho antes, no todo el mundo va a tener 3 Vanquish o va a tener 3 Firepower o como se llama, ¿no? Entonces, tener este tipo de opciones están muy, muy interesantes. Y coste 4, arte preciosísimo, así que para adentro. 3PO. 3PO es un tema, es un tema. Es un 2-1-4, me gustan mucho sus estadísticas para lidiar con el agro enemigo de esas unidades pequeñitas, de daño 2-1, cosas así, que puede aguantar un par de ataques mientras te sigue aportando valor al deck. El problema es que creo que ya se queda muy por atrás por otras jugadas de coste 2. Y bueno, cuando se juegue ahí al atacar, ese robo que te puede aportar está bien, ¿no? Entonces, si tienes un deck que, por ejemplo, un deck agro, que sabes que tienes muchísimo robo, o sea, tienes muchas unidades de coste 2 y coste 3. Por tanto, es casi un 50% que si dices uno de los dos números vas a robar esa carta. Entonces puede ser que incluso a final de partida, o sea, a mitad y a final de partida, cuando ni te vas quedando sin mano si juegas agro,
juegas esto y más o menos te aseguras el tener otra vez la carta en la mano, ¿no? Volver a robar y tener más cartas en mano para seguir jugando y avasallando al rival. Fuera de eso, no sé. Pero la parte positiva es que si no aciertas, aún así has visto la carta superior de tu deck. Por tanto, esto habilita ciertas opciones, ¿no? Como la carta que veíamos antes de You Are My Only Hope, creo que era, ¿no? Que, bueno, podemos tener un poquito más de control. No sé. Es tan jugable, pero creo que va a ser de nicho o poco jugable. En mi opinión, en un futuro esto va a bajar, seguramente. Después seguimos con el Snow Speeder. Y bueno, coste 5, 3, 6, estadísticas un poquito extrañas, 6 mucha vida, eso siempre está muy bien, tiene ambos, por tanto, efecto directo en mesa es lo que la salva y la he puesto más en jugable que de nicho, o poco jugable. El problema es el ataque 3, ¿no? Que ya cuando es un coste 5, o has dejado algo herido a rango de daño 3, o tratar de limpiar algo que el rival haya jugado también con 5 recursos o 4 recursos, quizá con 3 no es suficiente, ¿no? Y esa parte de girar una unidad, un vehículo de la arena terrestre, a día de hoy no es tan potente, porque parece que no hay tantas cartas, vehículos terrestres que se estén jugando a día de hoy, ¿no? Quizá en un futuro cambie. Si pudiera ser cualquier vehículo, ojo, sería un cartón, porque poder girar una nave del espacio solamente por atacar con ella, y como tiene ambos es inmediato, sería muy muy buena, pero no hay tantos vehículos terrestres. Si esto cambia, esta carta ganará valor. Y a su lado, una cartita que se ve mucho en decks agro de Sabine y de Leia, el Win Leader 3-2-1, estadísticas muy por debajo de lo esperable de un coste 3, pero Rebel, vehículo, fighter, y cuando lo jugamos le damos 2 tokens de experiencia a otra unidad rebelde. Entonces, tener 2 dañitos en la arena del espacio, que el rival, si no se centra en él, le vaya a hacer 2 daños, 2 daños, 2 daños, 2 daños. Y además, haber potenciado a otra unidad amistosa es muy bueno. Y no solamente por el hecho de, ok, voy a hacer una unidad más fuerte para hacer más daño. No, a veces le damos esos tokens de experiencia a una unidad para sacarla de rango de un tradeo del rival, ¿no? No sé, tiene delante un Kanan Jarrus que hace 4-5, o sea, que hace 4 daños. Le damos un... ya tiene 5 vidas y Kanan ya no nos puede tradear tan fácil. Entonces seguimos con la amenaza en la mesa y podemos seguir amenazando ese daño directo a la base que va a hacer que queramos terminar la partida prontito. Entonces por eso se juega mucho, pero en decks agresivos principalmente. Y ya pasamos a muy jugables. Y bueno, aquí va a llegar un poquito de... no de drama, pero a ver, ¿y por qué está aquí y la otra no? Ya verán por qué lo digo. Bueno, este Snow Trooper Lieutenant es un 2-2-2. Imperial Trooper, así que muy buenos traits, muy buenas palabras ahí para habilitar convitos y sinergias. Cuando lo jugamos podemos atacar directamente con una unidad. Si además esa unidad es imperial, le damos un +2, +0 para ese ataque. Bien, es muy buena, te da tempo, por tanto te va a permitir hacer habilidades del líder sin que te cueste mucho a nivel de tempo, ¿no? Y también te va a permitir reclamar la iniciativa porque, bueno, le vas a meter velocidad a la partida. El problema, y por lo que no le he puesto más arriba, que hay un primo hermano que se parece mucho que sí está más arriba, es porque de coste 2, o sea, por 2 recursos hay quizá otras jugadas más interesantes. Pero lo muy muy bueno de esta carta es que obviamente la vas a llevar con imperiales, por tanto vas a poder ir, y el ataque no está obligado a que sea una unidad, puedes ir contra la base, así que también te permite para acelerar partida y tratar de terminarla. Y es un robo que en turno 8, 9, 10, ¿no? También nos da valor. Podemos aprovechar ese +2 para hacer un tradeo importante contra una unidad del rival y ganar control de mesa. Así que es buena carta, incluso robándola más tarde. ¿Es la mejor? No, porque preferiríamos cartas más pesadas. Pero si la robamos no es un... ¡qué mierda!, ¿no? Después tenemos un tremendo Sentinel 3-3-3. Poco que decir, es muy jugable. O sea, si necesitas proteger la arena terrestre porque necesitas un centinela sí o sí, 3-3 es muy bueno. Es muy bueno, ya está. O sea, es básico. Cartas que tengan alguna cosita extra, aunque pierdan un poquito de daño o de vida, quizá le van a quitar el puesto. Pero es una muy buena carta para empezar decks y para mantenerse. O sea, de verdad, es muy muy buena. Imperial y Trooper, es que lo tiene todo. Muy buena carta. Y también muy buena, por coste 4, este TIE Advance 3-2. Estadísticas un poquito... pero, igual que pasaba con la carta que hemos visto antes, que va muy enfocada al agro del heroísmo, le vamos a dar 2 tokens de experiencia a otra unidad imperial. Bien, metemos un cuerpo de estadísticas interesantes, 3-2. 3-2 ya nos permite
matar, acabar, derrotar unidades del rival que estén en esa arena, ¿vale? Con el daño 2-1 que debíamos antes, a veces no ibas a poder acabar de un solo ataque con unidades del rival. Con 3 eso ya cambia, por eso es un poquito mejor. Y de nuevo, esos tokens de experiencia, pues para proteger unidades o para fortalecerlas para que hagan mucho más daño contra la base. Bien, decente, buena, muy jugable. Yo soy tu padre por coste 3. ¿Cómo no va a estar esta carta en jugable? O sea, es muy jugable. Y además, como alguien juega esta carta y no diga yo soy tu padre así con la voz de Vader, hay que echarle del torneo, hay que echarle de la comunidad. Estoy bromeando, pero joder, si jugamos con cosas de Star Wars es para, ¿no?, sacar chicha a esas cositas, ¿no? Bueno, claro, si nos falta removal, porque nuestros aspectos no lo tienen, porque no lo hemos robado, porque no lo tenemos, porque no tenemos el dinero para pagar un Vanquish, yo qué sé, está bien, hacemos 7 daños a una unidad enemiga, a menos 7 es muchísimo, ¿eh? 7 acaba con unidades muy duras. Acaba con un Boba, acaba con un Luke, acaba con cosas muy muy duras, ¿eh? A menos que el jugador contrario diga no. En ese caso, robamos cartas. Y aquí está la clave de esta carta. Esta carta me define a mí. Aunque yo soy más de heroísmo en todos mis juegos, pero esta carta me define a mí, porque a mí me gustan mucho las cartas que son flexibles y que tienen mucha capacidad de ser muy adaptativas a la partida, ¿no? ¿Por qué? Bueno, necesitamos robo sí o sí. Bueno, vamos a elegir esa pedazo de unidad durísima del rival, que le va a doler mucho perderla y diga, bueno, acepto yo que que esa unidad del rival siga en mesa, porque el rival casi siempre va a decir que no, y por tanto voy a robar 3 cartitas, pero voy a tener acceso a muchas más herramientas para manejar la partida. Que no, que necesito quitarme algo, bueno, pues vamos a una unidad un poquito más débil donde diga, uff, me quita una unidad que vive 3 o le hago robar 3 cartas. No, pues mejor que quite la unidad porque a saber que roba, ¿no? Entonces, esa flexibilidad a mí personalmente me gusta muchísimo y por eso la he puesto muy jugable. No quita que esta carta en un futuro pierda valor, ¿vale? Pero creo que a día de hoy es una opción muy decente, sobre todo para la gente que no tenga decks súper afilados. Coste 2, 2-3, un Alliance Squin muy bueno. Estadísticas muy buenas, para el coste muy bueno, Rebel, Fighter y vehículo muy buena. Se juega en muchísimos decks de rebeldes, sobre todo en los decks de Sabine y de Leia agros. Y es que al final ese 3 de vida te permite lidiar con muchos drops de coste 1 del rival que hacen 2 de daño, ¿no? Entonces te va a aguantar en mesa, va a meter mucha presión, le puedes mejorar con cartas de verde, con las medallas, con un montón de cosas le puedes mejorar, así que sin duda, está muy bien. R2. ¿Y por qué R2 sí y 3PO no? Bueno, pues que R2 me gusta mucho más. Básicamente aquí está hablando el fan. Yo ya le dije que en 2 meses vamos a revisar esto, pero es que R2 me gusta mucho. O sea, para mí es el verdadero protagonista, junto con 3PO, pero más R2, el verdadero protagonista de todo Star Wars. Y es que, si no lo saben, R2 es el único que ha estado presente en todo, ¿vale? Porque 3PO le he borrado en la memoria. Por tanto, él sabe todo. Todo lo sabe él. Así que se merece estar aquí. No, fuera broma, le veo bastante potencial. Es un 1-1-4. Por tanto, puedo decir lo mismo que comenté antes de R2. Esta parte de aguantar bien los tradeos. Y cuando la jugamos, mira, está en francés, no sé por qué he puesto la de francés. Cuando la jugamos o cuando atacamos, podemos ver el deck, o sea, el top deck, y podemos decidir si lo mantenemos ahí o lo llevamos al final del deck. Ese control del deck, respecto a quizá robar carta, es lo que me ha hecho poner a R2 un puntito por encima de 3PO. Normalmente la gente no lo va a querer focusear, ¿no? O sea, lo vamos a tener en mesa y dice, bueno, pues que control el deck es fuerte, pero bueno, prefiero quitarme otras cosas más interesantes, ¿no? Entonces, en turno 5, en turno 6, que R2 pueda seguir vivo, haciendo algún ataque así chiquitillo, ¡pa! Y rematando unidades, o simplemente contra la base, o lo que sea, y poder ver el top deck y decir, ¿este coste 1 lo quiero robar yo cuando estoy en el turno 8? No. Lo guardo y consigo llegar a esos recursos más interesantes. Por ejemplo, hubo una partida justo ayer que jugaba con un amigo aquí de México, saludos Rafa, que yo no estaba llegando a las curaciones y por tanto su Leia acabó pasándome por encima, ¿no? Fue una partida larga, pero al final me acabó dominando bien. Si hubiese podido controlar el deck y haber llegado a esas curaciones, a ese look, de pronto la partida hubiese sido muy distinta. Entonces eso es lo que nos aporta R2 respecto a 3PO, ¿vale? Pero posiblemente tendría que estar en jugable solamente y veremos si aguanta el meta o se baja un poquito de nicho. Medal Ceremony. Bueno, este está aquí básicamente porque Sabine y Leia existen y están muy fuertes en el meta. Y sé que la gente cuando escucha el meta dice, ¿pero qué meta si el juego aún no ha salido?
Sí, pero es que hay mucha gente que ya ha jugado mucho, se han organizado ligas, torneos, ha habido de todo. Y entonces ya hay un conocimiento comunitario donde mucha gente opina que efectivamente Leia y Sabine están muy, muy arriba, ¿no? Si se van a ver muchos tier lists de otros creadores de contenido, de hecho, el Valle del Jedi ha hecho hace bien poquito uno en su canal de YouTube. Pueden ir allí también y en Evox. Mucha gente pone a Sabine y a Leia ahí arriba. Y en partes por esta carta. Coste cero, por tanto nos permite guardarnos recursos para usarlo en otras unidades. Y le vamos a dar 3 tokens de experiencia hasta 3 unidades rebeldes. ¿Es muy relevante ese +1/+1? Pues depende mucho de la partida. Nos puede dar el daño exacto para hacer un tradeo, nos puede dar el daño exacto para terminar partida, nos puede dar el daño exacto para que el rival no nos tradee. Al final, fortalecer a nuestras unidades siempre está bien. Y como es repartido, no es poner muchos recursos en una sola unidad, sino que 3 unidades se van a beneficiar de ello en el mejor de los casos, está bien. El único problema que tiene esta carta, y que no es culpa de Unlimited, es que Chihuahua no tiene una medalla colgada en el cuello. Había que decirlo y lo dije. Y por último, uno muy jugable que no sé. Yo explicaré por qué lo pongo en muy jugable y no en competitivo, en meta o no sé cómo lo llame. El general Dodonna, coste 4, 4, rebelde oficial. Todos los rebeldes tienen +1/+1. Es muy buena. Carta de coste 4 que tiene impacto rápido porque fortalece a nuestras unidades. Ya lo he explicado 15 veces en el vídeo de hoy. ¿Por qué no lo pongo en obligatorio? Porque hay veces que quiero meter otras cosas en coste 4, ¿no? Que cuando tengo mi deck construido, digo, es que tengo muchos costes 4. Y al final dices, priorizas otras habilidades, otras estadísticas por encima de este señor. Y por eso no está un poquito más arriba. Pero es muy bueno, ¿eh? O sea, gente que no tenga mucho acceso a todas las cartas, esta carta dentro, de verdad, es muy buena. Si juegan rebeldes, dentro. Y recuerden, Start Cards, patrocinador de Point 3, muchas gracias por la confianza. Está dejando ya prontito todo listo para que tengan una página web adicional en la que poder vender y buscar esas cartitas que una de dos, o se quieren deshacer de ellas o las están buscando para afilar y mejorar esos decks para el competitivo. Así que nada, Start Cards muy prontito, toda la información, gracias por la confianza. Y pasamos a obligatorias o meta, ¿no? Ahí ya están viendo las 4 y bueno, aquí está un poco el debate, ¿no? ¿Por qué Beers sí y Dodonna no se hacen lo mismo, ¿no? Dodonna con rebeldes, Beers con imperiales. Pues porque es un 3-3. O sea, perdón, es un 3-3-3, ¿no? Es un coste 3. Los imperiales se benefician un poquito más, yo creo. O sea, poder jugarla antes te va a permitir fortalecer tu mesa un turno antes y por tanto que no te maten unidades o poder matar tú con ellas, ¿no? Si la robas un poquito más tarde te sigue aportando, pues sí. Y como es más barata que Dodonna, te permite, pongamos, cuando tienes 9 recursos por jugar, ¿no? Juegas esta y todavía te quedan otros 6. Y con estos 3 recursos estás potenciando mucho tu mesa, ¿no? Y sacando de rango de muchas cosas y entrando en rango de otras. La veo mejor que Dodonna, la verdad, solamente porque es un puntito más barata. Y para mí yo creo que la joya de la corona ahora mismo de monocolor maldad, ¿no? Este Viper Probe Droid, coste 2, 3-2, estadísticas bien, pero poder ver la mano del rival es útil siempre. O sea, a inicio de la partida te va a poder ayudar a entender cuál es su curva, cómo van a jugar sus primeros turnos, prever un poquito cómo va a jugar su mano. Pero es que en la mitad de partida o incluso al final de la partida y ver por qué hay una carta que ahí no juega nunca. Juegas esta carta y ves, ¿no? Y ves si es un Overwhelming Barrage, es un Luke Skywalker que está esperando que tú le mates una unidad para meterte un -6/-6 y quitarte una unidad tuya. Entonces, te da mucha información. Tener información de lo que tiene el rival a la mano es fortísimo. Esta carta para mí es obligatoria, pero vamos, 100%. Y esta creo que la tendría que bajar. Fíjate, porque he estado desde que grabé esto, que por cierto, lo grabé, se perdió el inframundo, uno de los 2 vídeos, el de la pantalla, y he jugado un par de partidas después y creo que la tendría que haber bajado. Y es que 2-2-3 está bien por estadísticas, es Rebel, es Trooper, y no sé si le he dado demasiado valor al saboteador. Sigo pensando que es muy buena, ¿eh? Sigo pensando que es muy buena para rematar cositas que tengan escudo, etc. El problema es que no sé si hay... Al final yo, es lo que dije antes con Dodonna, ¿no? Llego a mis cartas de coste 2 y digo, es que prefiero otra unidad. Es que no es que prefiera, es que priorizo otra unidad porque necesito otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ese 2-2-2 de amarillo verde, de amarillo Underworld, me parece que sale escudado. Es que está muy bien. Y es que se tiene valor muy bueno para lidiar en agro, en turnos iniciales. No sé. Creo que tiene que bajar, pero aún así, si la tienen, es muy buena, de verdad. Les va a dar mucho valor, ¿eh? Y por último, yo creo que
Pues si el droide me parece es la que más brilla de maldad, para mí esta es la que más brilla de heroísmo. El teniente de la flota, el Free Lieutenant, coste 3-3-3, estadísticas bien. Cuando es jugado, podemos atacar con otra unidad. Y si es rebelde, un +2/+0. Por todo lo que dije del Imperial, ¿vale? La diferencia es que como vive 3-3, o sea, como tiene estadísticas 3-3, ya aguanta algunos tradeos distintos, incluso a tempo, ¿no? A jugarlo a tempo porque no tienes otra cosa, no tienes otro coste 3, no tienes otra unidad, te la ha quitado el rival, lo que sea. Tiene más valor que jugar ese 2-2, porque el 3-3 te va a aguantar un poquito más algunos tradeos. Entonces, carta buenísima, de verdad. Y con Leia es estúpido la velocidad que te da. Pero en todo lo que es heroísmo, el poder acelerar para robar la iniciativa al rival te viene muy bien. Y aquí ven la tier list final. Por favor, me gustaría muchísimo, primero que se suscriban, ¿vale? Muchas gracias, ya hemos llegado a más de 1000, es increíble. Ha habido vamos, sobre todo en el límite del apoyo está siendo muy, muy grande, muchísimas gracias. Pero bueno, lo que iba a decir, que aparte de que se suscriban, me gustaría muchísimo que me comentaran qué les ha parecido el tier list. Si el sistema les gusta, esto de obligatorio, jugable, bla, bla, les gusta o les parece que mejor por letras y punto. O si la filosofía detrás de lo que estoy proponiendo les gusta. En principio me gusta mucho, así que creo que voy a seguir por aquí. Y también, por favor, coméntenme qué les parece. Si hay alguna carta que estoy infravalorando, si estoy sobrevalorando, estoy convencido que está ocurriendo, ¿vale? No vengo a traer la verdad absoluta, vengo a traer una opinión de mis partidas, de todo el contenido que consumo, de todo lo que leo en Discord, en WhatsApp y tal. Ojalá les ayude, sobre todo a la gente más nueva, que está un poquito más perdida. Pero yo siento que está bastante bien. Ahí quiero que me critiquen y me rebatan, ¿vale? En comentarios. Gracias, gente, que tengan bonita semana, que disfruten mucho este fin de semana de aperturas de sobres y de jugar con los amigos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, gente.